Estamos a la mitad de la semana 70 y ya se está construyendo el tercer templo de Jerusalén. Soy Manuel Ventura y bienvenidos a este espacio Hablando con Manu. Me parece muy importante tocar estos dos temas ahora porque están en pleno furor en las redes sociales. Hay muchos que están diciendo que estamos a la mitad de la semana 70 y otros más avesados están diciendo que el tercer templo se está construyendo en el patio del Muro de las Lamentaciones. Y vamos a ver ambos casos. En primer lugar, ¿estamos en los últimos tiempos? Definitivamente que sí, y eso ya lo hemos visto ampliamente en videos anteriores. ¿Pero estamos a la mitad de la semana 70? Definitivamente que no. En primer lugar, los que están diciendo que estamos a la mitad de la semana 70 están basando los hechos en función de la restauración de Israel en el año 1948, basados en Mateo 24. Pero la profecía de la semana 70, dada por Daniel, como él mismo lo dice en el capítulo 9, estará en función de tu pueblo y de la santa ciudad. Es decir, ambas cosas tienen que coincidir. Pero la santa ciudad, Jerusalén, no fue recuperada por Israel, sino hasta la Guerra de los 6 Días de 1967. Entonces este punto es muy importante entenderlo, porque si solamente usamos para cualquier cálculo el tema de la restauración de Israel en 1948, lo más probable es que vamos a cometer un yerro bastante grande. Yo creo que Dios fue lo suficientemente sabio para que ninguno haga de agorero y diga ahora se va a cumplir esto. Porque lo que están diciendo literalmente que si no es a mediados de este año 2021, en el 2022 se manifestará el anticristo. Y crear esta falsa expectativa en la gente o engañar a propósito a la gente me parece bastante desleal. Entonces vamos a analizar ambos temas en forma bastante detallada para poder entender qué es lo que realmente estamos o dónde estamos parados en este momento. De acuerdo a las escrituras, para que se cumpla la séptima semana, tanto Daniel como Apocalipsis coinciden en que el templo tiene que estar reconstruido, lo cual en la actualidad no es así. Es decir, hoy por hoy ni está construido ni tampoco se está construyendo, como veremos un poco adelante en este mismo video. En primer lugar, hay que definir claramente que las últimas 7 semanas es el fin de los tiempos, de acuerdo a lo mismo que Jesús explica en Mateo 24. Y donde estamos nosotros es en los últimos tiempos. Y aunque pareciera que se habla de lo mismo, no son lo mismo. Los últimos tiempos empezaron con la crucifixión de nuestro Señor. Por eso es que Pablo, cuando habla de la segunda venida, él habla inclusive en esperanza de que él piensa estar vivo cuando el Señor regrese. ¿Por qué? Porque desde que el Señor ascendió a los cielos, 40 días después de su resurrección, existe la expectativa de la segunda venida. Y Dios en su sabiduría no permitió que nosotros lo sepamos, justamente para que no estemos haciendo de agoreros con este tema. Entonces la expectativa de los últimos tiempos en realidad viene desde la crucifixión de nuestro Señor. Pero es evidente, por lo que hemos visto en videos anteriores, que estamos en el último tramo de estos últimos tiempos. Y de ahí recién entraremos al fin de los tiempos. Esos puntos hay que tenerlos claros para entender que definitivamente no estamos en la mitad de la semana 70. Porque no existe el templo de Jerusalén tal como lo indica tanto Apocalipsis como el libro de Daniel, que tiene que estar el templo para que podamos decir que estemos a mitad de la semana 70. Ahora, lo que me parece muy grave es tratar de insinuarle a la gente que se está construyendo el tercer templo en la explanada del Muro de las Lamentaciones. Para esto vamos a conocer primero dónde está el Muro de las Lamentaciones y qué corresponde al Muro de las Lamentaciones, porque hay muchas versiones que dicen de que ese muro es parte del templo, pero Jesús dijo muy claramente que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, para entender claramente el concepto, vamos a apoyarnos de las siguientes imágenes. En esta imagen general, vemos que en el centro de esta explanada está la cúpula dorada o la famosa mezquita. El muro perimetral que estoy marcando en rojo en este momento es el muro de contención que construyó Herodes justamente 2000 años atrás. Aquí está el monte Moriah. Ahora, ¿por qué no lo vemos como monte? Porque Herodes lo que hizo fue crear este muro de contención y rellenó toda la parte interior del muro, de los muros de contención, para poder construir el templo que se conoce como el templo de Herodes o segundo templo, y existan todas estas explanadas y espacio suficiente para recibir a los peregrinos cuando venían a Jerusalén a adorar en el templo.
Muy bien, entonces vamos a retornar al muro de las lamentaciones. Vamos a marcar en nuestro muro perimetral este pequeño espacio que corresponde al muro de las lamentaciones. Como ya observamos y como ya lo tenemos claro, este muro de las lamentaciones es un pedazo del muro perimetral, no es muro del templo, eso es en primer lugar. Bien, ahora vamos a apoyarnos en esta fotografía para entender el muro de los lamentos y el atrio o el patio en el cual se congregan los judíos para ir al muro de las lamentaciones. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué los judíos están de este lado y no del otro lado del muro? Entonces hay que regresar un poquito a la historia y recordar que Jordania estuvo en guerra con Israel justamente en la guerra de los 6 días, donde Israel recupera Jerusalén. Entonces los jordanos, cuando firman la paz con Israel, una de las exigencias, la principal exigencia, es que todo lo que está del otro lado del muro quedaba en manos musulmanas y los judíos no tienen permiso ni para ir a orar a donde quedaban los restos del templo, tampoco tienen permiso para ir a hacer excavaciones y mucho menos permisos para construir. Por ende, en este lado del muro de retención es el lugar más cercano que tienen los judíos ortodoxos y la mayoría de los judíos, el lugar más cercano al lugar santísimo o al lugar donde estuvo el templo. Por eso es que ellos asisten a este lado del muro y no al otro lado. Entonces ahora vamos a regresar un poquito a nuestra foto universal para ubicar dónde está esta famosa construcción que se está haciendo en este momento. Vamos a marcarlo en rojo y vamos a ver que en esta parte del patio, en esta parte posterior del patio, es donde se está haciendo ahorita una construcción. Entonces, maliciosamente, he visto un programa en el cual han dicho de que aquí se estaría, mira qué malos son que están poniéndolo en incondicional, que estarían construyendo el tercer templo de Israel. Sin embargo, lo que se está construyendo aquí es una construcción que está destinada a oficinas administrativas y a un área social para los asistentes de los que vienen hacia el muro de las lamentaciones, ya sean turistas o sean residentes. Entonces, esto que se está construyendo en este momento definitivamente no es por ningún motivo el tercer templo. Por ende, decir que esta es la construcción del tercer templo o insinuar que ahí se va a construir el tercer templo porque está dentro de los espacios administrados por Israel es engañar en forma deliberada a la gente y ser malicioso en las interpretaciones de las escrituras. Entonces ahora vamos a conocer dónde estaba el tercer templo, dónde estaba el segundo templo y dónde pensamos que va a estar el tercer templo y las razones por las cuales asistimos así. Ok, entonces para poder definir dónde estaba el segundo templo, el templo de Herodes, lo primero que vamos a hacer es reconocer la puerta dorada o la puerta oriental, la cual se encuentra actualmente cerrada. Muy bien, vamos a remarcar en nuestra figura de apoyo la puerta oriental y la vamos a ver aquí. Ahí donde estamos marcando ese círculo es donde está actualmente la puerta dorada o la puerta oriental. Recordemos que esta puerta oriental pertenece al muro perimetral, no pertenece al templo. Ahora es muy importante esta puerta y vamos a verlo más adelante porque esta puerta actualmente se encuentra sellada desde el año 1700 de nuestra era porque la mandaron a sellar los mismos musulmanes que construyeron la mezquita. ¿Por qué? Porque es la entrada principal o era la entrada principal a este gran atrio donde se ubicaba el templo dedicado a Yahvé por Israel en la época de Herodes. Entonces es importantísimo que Dios haya permitido este resto arqueológico en el cual podemos ver que la puerta dorada o la puerta oriental se encuentra ahí. Y ahora vamos a descubrir por qué. De acuerdo al Talmud y de acuerdo a Flavio Josefo, historiador judío muy minucioso que vivió justamente alrededor del primer siglo, o sea, hizo sus escritos alrededor del año 100 después de Cristo, y entonces son muy cercanos y recordemos que Flavio Josefo participó activamente en las luchas contra los romanos durante la destrucción del templo y también durante la destrucción de Jerusalén. Entonces es una información de primera mano, o sea, Flavio Josefo nos da una información de primera mano. El Talmud
son los registros de acuerdo a las tradiciones judías, las cuales se han registrado a lo largo de los años y los judíos la guardan celosamente. Ambos coinciden que las puertas del templo, cuando se abrían, coincidían con esta puerta hermosa, porque de acuerdo a las escrituras el templo tenía que estar mirando hacia el oriente, es decir, hacia la salida del sol. Recordemos entonces de que este muro perimetral es posterior al templo. Recordemos que el templo que fue reconstruido inicialmente estaba antes de Herodes. Entonces, cuando Herodes construye este perímetro, este cerco perimetral, él considera esta puerta de oriente en relación al templo. Es decir, para que cuando se abran las puertas del templo coincida con la puerta oriental o la puerta hermosa, y de esta manera diera el lugar hacia el saliente del sol, hacia el alba. Por esta puerta hermosa es donde entra Jesús, justamente el día que entra a Jerusalén en un pollino. Esta puerta es importantísima porque se menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versos del 1 al 3, donde dice justamente que después que Jehová entre por esa puerta, será sellada y permanecerá sellada hasta que nuevamente pase por ahí. Es decir, que esta puerta está y seguirá sellada hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué cosa está frente a la puerta oriental? El Monte de los Olivos, donde nuestro Señor regresará en la segunda venida. Ahora ya ves toda la hilación que tiene, y vamos entonces ahora a ver dónde estaba el templo. Vamos a apoyarnos nuevamente en la foto inicial y vamos a marcar, en función de esta determinación de que la puerta hermosa coincidía con la puerta del templo, entonces lo más probable, 99.9% de probabilidades, que el segundo templo o el templo de Herodes haya estado ubicado al costado de la actual mezquita. El templo no estaría debajo de la mezquita, sino al costado, ya que tiene que coincidir las puertas del templo con la puerta oriental, justamente para lo que habíamos visto hace unos minutos atrás, donde cuando estén abiertas todas las puertas del templo coincidieran con la salida del sol. Si no hubiera puesto Herodes esa puerta en el muro perimetral, no se hubiera cumplido o se hubieran violado lo estipulado en las escrituras, que eso era muy importante, indicado en la construcción del templo original. Entonces, esto nos deja que el tercer templo existe un 99% de probabilidades de que se construya al lado de la mezquita. Si bien es cierto, tendrán que hacer los judíos, los israelitas, excavaciones, las cuales al día de hoy no se pueden hacer hasta que exista un tratado en el cual se pueda hacer, lo que nos lleva a pensar que Apocalipsis 11 se cumpliría así. Recuerden que en la visión de Juan se le manda a medir el templo, pero justamente se le dice que el patio exterior no lo mida porque será entregado a las naciones. Justamente si coincidimos de que el templo estará ubicado aquí, donde hemos marcado en esta fotografía, eso quiere decir que el resto del patio será entregado a las naciones. Todos sabemos, hace un par de días el Papa se ha reunido en Irak con los máximos representantes musulmanes para llegar a un acuerdo entre judíos, cristianos y musulmanes en crear una especie de religión universal. Entonces, las tres religiones más grandes actualmente en el mundo son justamente los musulmanes, los judíos y los cristianos en general. Sumando todos, suma el principal movimiento religioso. Entonces, basados en estas conversaciones, no es ya descabellado pensar que vendrá un acuerdo a muy corto plazo donde justamente se le permita a los judíos, para unificarse a todo esto, que reconstruyan el templo donde hemos indicado. Entonces, cuando esto suceda, podremos decir que estamos en la séptima semana. Mientras esto no suceda, definitivamente no estamos en la séptima semana, mucho menos a la mitad de la semana 70. Entonces queda claro, en primer lugar, que donde se está haciendo la construcción actualmente no es el lugar destinado para el templo. Por ende, cualquier información que te diga a ti de que actualmente se está construyendo el tercer templo de Israel es mentira, es una falacia y está basado en una ilusión o tratar de acomodar las circunstancias para endulzar su prédica sobre los últimos tiempos.
Los últimos tiempos queda claro, demostrado en el capítulo 24 de Mateo, en los cuales sí estamos, pero para entrar al fin de los tiempos tiene necesariamente que reconstruirse el templo. ¿Dónde se va a reconstruir? Creo haberlo demostrado con bastante evidencia de que este tercer templo estará al costado de la actual mezquita, basado en el hecho de que Flavio Josefo registró en sus registros históricos que las puertas del templo coincidían con la puerta oriental para cumplir lo que estaba mandado en las escrituras en la construcción del primer templo. Entonces, para resumir todo este video, no estamos en definitiva ni en la 70 semana, ni a la mitad de la 70 semana, ni tampoco se está reconstruyendo el tercer templo de Israel. Ambos eventos son eventos todavía futuros que se darán posiblemente en los próximos años o en los próximos meses, de acuerdo a los tratados que se vayan gestionando. Actualmente se vienen cumpliendo ampliamente todas las escrituras y todas las profecías, y es evidente que estamos a puertas de un acuerdo universal en el cual se vaya a reconstruir el templo, el tercer templo de Israel. Y es muy probable, por lo que hemos visto, de que este se construya al lado de la mezquita, y de esta manera se cumplirán las escrituras. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué no entran actualmente los sacerdotes por la puerta hermosa? Es decir, reconstruimos el templo y vamos a entrar por ahí todos. No, no va a ser posible, por un pequeño detalle. Los musulmanes, astutos, hicieron un cementerio en las afueras de la puerta hermosa. Entonces, ningún rabino se le va a ocurrir atravesar el cementerio para pasar por la puerta hermosa. Por ende, la puerta hermosa, la puerta oriente, continuará sellada de acuerdo a las profecías hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual, de acuerdo a las escrituras, se dará sobre el monte de los olivos, que está frente a la puerta hermosa o puerta oriental, y de esta manera entrará directamente al templo. Sobre si este es el templo que estará en la segunda venida o no, eso lo veremos más adelante en otro video, porque sería muy largo explicarlo aquí. Lo importante de este video es que no creas las mentiras de que estamos a la mitad de la semana 70, ni tampoco creas las mentiras que se está reconstruyendo el templo en la explanada del Muro de los Lamentos. Espero que esta información bastante concisa y bastante documentada te sea de utilidad para que no te dejes sorprender. Será con ustedes hasta la próxima. Bye bye.